Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hacer un estudio sobre el tema que ven en pantalla, la pluralidad de Dios. Este tema es uno que impartimos en el conversatorio que tuvimos con otros ministerios. Ustedes pueden ver esa transmisión en el canal del Gran Desenlace, donde van a ver este mismo tema y también temas complementarios completos. Fue una jornada de alrededor de 6 horas en los cuales hablamos acerca de la deidad. Como adventistas del séptimo día, como cristianos, como creyentes en la Biblia, creemos en la existencia de un Dios conformado por 3 personas. La deidad está conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, como bien lo conocemos. Sin embargo, esta doctrina, esta creencia ha sido muy cuestionada, muy debatida últimamente. Se han levantado muchos grupos antitrinitarios dentro del adventismo. Fuera del adventismo siempre han existido, pero dentro del adventismo la historia es diferente. Como ustedes sabrán, el antitrinitarismo en el adventismo tiene un valor histórico. Se sabe, se conoce que muchos de los pioneros eran antitrinitarios, pero lo que no se suele comprender y lo que a veces enseñan mal muchos maestros antitrinitarios es que ellos estaban en contra de la comprensión trinitaria católica, que es más semejante a lo que los adventistas antitrinitarios modernos enseñan que a la doctrina de la deidad adventista de la iglesia oficial, de la iglesia organizada. Sí, entonces podría compartir algunas citas interesantes en un futuro video, demostrando cómo la creencia antitrinitaria se asemeja más a la creencia de la Trinidad católica que la creencia en la deidad oficial de la iglesia adventista. Es algo muy interesante que de hecho se expuso en la presentación del día sábado. ¿Sí? Pueden buscar esta presentación en el canal del Gran Desenlace. Ahí van a encontrar la transmisión completa donde tratamos todo este tema. El día de hoy y en este video solamente quiero enfocarme a hablar sobre la pluralidad de Dios. No voy a hablar de cada uno de los componentes de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino voy a hablar acerca de Dios como un plural, como una unidad, ¿sí? Como una unidad. Ese es el tema en cuestión aquí. Podríamos tratar cada aspecto de la divinidad de manera separada, ya que es un tema complejo y muy extenso. Y de igual forma, como siempre les menciono en muchos de mis videos, este es un video que trataré de sintetizar lo máximo posible. Ustedes pueden expandir su estudio y también pueden revisar los argumentos aquí presentados, ya que esa es la idea con estos videos, que ustedes puedan analizar por su cuenta, que ustedes puedan expandir el estudio, que esto solamente sea una pauta para comenzar un estudio más profundo. Entonces, mis queridos hermanos, es un tema un poco largo, necesito que si van a verlo lo vean completo y sigan la secuencia y pongan mucha atención, ya que aquí vamos a hablar en términos un tanto más teológicos de lo que comúnmente se suele hacer en el canal. Dicho todo esto, vamos a comenzar. La pluralidad de Dios, estimados hermanos. Hablemos sobre este interesante tema. En primer lugar, la definición que provee la Declaración Oficial de las Creencias Adventistas dice lo siguiente: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Noten por favor los conceptos que se usan aquí. ¿Sí? Noten cada uno de los términos, cada una de las palabras que se está usando para definir a la deidad, que claro, es algo muy complicado de definir, pero pienso que la manera en la que se ha definido en la Declaración Oficial de Creencias es sumamente exacta, sumamente bien formulada para evitar ambigüedades y para diferenciar nuestra creencia de la deidad con respecto a la creencia trinitaria de muchas otras denominaciones. ¿Sí? Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, la manera en la que se enseña la deidad, la Trinidad en la Iglesia Católica, no es esta que ustedes ven en pantalla. Si ustedes revisan y profundizan un poco en el asunto trinitario, es diferente en el catolicismo, ya que ellos no ven a Dios como 3 personas coeternas, por ejemplo. ¿Sí? Creen que hay un origen para las 2 personas que están debajo del Padre.
Entonces, eso es interesante porque inclusive habla la doctrina católica de un hijo engendrado. ¿No le suena eso bastante familiar? Pero bueno, en fin, vamos continuando, ¿no? Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Los atributos de Dios. Es importante tener en cuenta los atributos de Dios, hermanos. Por ejemplo, la inmortalidad o eternidad, ¿no? Que más o menos son sinónimos, es un atributo divino. Este atributo lo comparten las tres personas. Si una de las tres no lo compartiera, automáticamente no sería divino. Si asumimos que el Hijo tiene un origen o de hecho que es engendrado, no tendría sentido decir que es Dios, porque no estaría compartiendo su inmortalidad o su eternidad, sino que tendría un inicio. Me doy a entender, ¿verdad? Bueno, no estamos para explicar mucho estos conceptos particulares de cada una de las personas, pero aquí estoy dando algunas pautas, tal vez para futuros temas, y para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que creemos realmente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Muy bien, esa es la declaración oficial de la Iglesia Adventista, ¿sí? Y obviamente no nos basamos en lo que dice la Iglesia, sino en lo que dice la Biblia, y eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Aquí solamente les pongo la declaración para que ustedes lo tengan en cuenta y lo comparen también con la enseñanza bíblica. Ahora, hay una definición que me gusta bastante, que viene en el libro Doctrina Bíblica o Invento Humano, que les recomiendo bastante también. Es un libro que habla acerca de la deidad y nos dice: la Trinidad enseña que dentro de la naturaleza del único verdadero Dios existen tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales en naturaleza y coeternas, ¿sí? Lo que les decía. El hecho de ser Dios implica tener ciertos atributos, entre ellos los tres atributos que siempre se habla: la omnisapiencia, omnipotencia y omnipresencia, y también que sean eternos, ¿no? Esto es lo que convertiría al ser que nosotros comprendemos como Dios en Dios. Es propio de su naturaleza, y si no tiene alguno de estos atributos no podría ser Dios. ¿Ya? Ojo con eso, ¿no? Generalmente quienes atacan esta teoría afirman que los trinitarios creen en tres dioses en uno, lo cual es falso. El concepto habla de tres personas distintas que son uno porque comparten la misma naturaleza divina y sus atributos, y yo añadiría propósitos, pero nunca afirma que estas tres personas sean tres dioses. El problema es que a veces estamos llenos de paradigmas, estamos llenos de prejuicios con respecto a la doctrina y nuestro entendimiento se nubla. Queremos pensar que Dios es uno, pero no podemos comprender que Dios es uno en unidad, no uno único o uno solitario. Son dos cosas diferentes. Y en la Biblia vamos a darnos cuenta que cuando se trata del tema de Dios, se emplea o se usa términos más relacionados a la unidad que a la soledad o al único, en el sentido de único, ¿no? Ya voy a aclarar eso, no sé que es un poco confuso ahorita, pero vamos a aclararlo de manera muy sencilla. Entonces, comencemos con el famoso término Elohim. ¿Sí? Vamos a comenzar con este término para que comprendan de qué estamos hablando. Elohim es la palabra hebrea para denominar a Dios, ¿sí? Y bueno, mucha gente dice hay que usar el hebreo para denominar a Dios, que Yahweh, que Elohim, y sí, ¿no? En el idioma original están escritos de esa manera. Sin embargo, vivimos en el siglo XXI, hablamos español y eso es totalmente innecesario, ¿no? La Biblia fue dada para el pueblo y fue dada en la lengua del pueblo para instrucción de toda la humanidad, no solamente para unos cuantos conocedores del hebreo. Entonces, esos que intentan judaizar mediante el uso de términos hebreos, pues realmente están errados, no comprenden el alcance de la salvación. En fin, continuando, el término en hebreo para Dios, usado especialmente en los primeros capítulos del Génesis, es Elohim. Esta palabra, este término, hermanos, es el plural de Eloha, o de la forma más simple, el. ¿Sí? En hebreo se usa el término Eloha o el para referirse a Dios. Sin embargo, al llevar el sufijo im, ¿sí? Así como nosotros en español ponemos la S para denotar plural, por ejemplo, casa, singular, casas,
en plural, en hebreo se usa el sufijo im. Entonces fíjense, Elohim, lo cual denotaría pluralidad. No se usa exclusivamente para denotar pluralidad del im, pero sí mayormente. En la mayoría de casos van a ver que el im como sufijo va a denotar pluralidad. Se los dice alguien que estudió hebreo, ¿sí? Y estudió griego también. Entonces, el im mayormente se usa para denotar pluralidad. Esto es curioso, hermanos, esto es muy curioso, porque la manera de denominar a Dios en hebreo tiene esta connotación plural, no singular. Si no, siempre se hubiese usado el término Elohá, o El, o Adonai, o cualquier otro término en singular, pero no, se usa Elohim con connotación plural. Generalmente en el Antiguo Testamento, el término es usado para referirse a los dioses paganos. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos un análisis en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, vamos a ver que la palabra Elohim se traduce como dioses. Sí, como dioses. Claro que para referirse a los dioses paganos, pero esto ya es un indicio de su uso plural. Sin embargo, cuando se refiere al Dios verdadero, indica su unidad y sugiere su pluralidad. Noten la diferencia. Por ejemplo, un análisis gramatical sencillo de Génesis 1 nos indica que durante la obra creadora se denomina a Dios de esta manera, o sea, en plural, pero los verbos están conjugados de manera singular. Eso es algo bastante interesante. Cuando nosotros nos vamos al propio Génesis 1.1, ¿no? En el principio creó Dios, Elohim, en plural, los cielos y la tierra. Pero la palabra creó, en el principio creó, está conjugada de tal forma que denota singularidad. Sí, está conjugada para ser singular, no plural, a pesar de que el Elohim que sale en hebreo es plural. ¿Qué nos está sugiriendo esto? Que estamos hablando de un Dios plural, pero que obviamente actúa en singular, porque es uno solo. Plural, 3 personas, singular, un solo Dios. El resto de la revelación es claro, Dios es uno. Sin embargo, el término usado para denominar a Dios indica pluralidad, por lo que no estamos hablando de un único, sino de una unidad. En ese sentido, hermanos, es en este sentido en el que Dios es uno. Es una unidad, y una unidad puede estar conformada por 2 o más. Nos damos a entender, ¿verdad? Entonces, el cómo se expresa el hebreo cuando se refiere a Dios no hace referencia a un único, sino a una unidad. Lo reitero mucho porque a veces la gente se confunde con esto y se parece trabalenguas, pero no, es sencillo de comprender. No es lo mismo único que unidad. Único es uno solito, ¿no es cierto? Una unidad puede estar conformado por 2 o más individuos. Un ejemplo sencillísimo que se puede usar para esto, seguramente a muchos de ustedes les gustan los deportes, el fútbol, para ser más concretos. En el fútbol hablamos de un solo equipo, pero que está conformado por 11 jugadores. Que sean 11 jugadores no quita la realidad de que sea un solo equipo. Eso es a lo que nos estamos refiriendo acá. 3 personas, un solo Dios, una unidad. Entonces, el término Elohim nos da a entender todo eso, hermanos. Y se puede hacer un análisis más extenso sobre este término hebreo, pero creo que con eso queda bastante claro, ¿no es cierto? Y de esa misma manera se ocupa en la mayoría del Antiguo Testamento cuando nos referimos a Dios. Ahora, continuando. Uno, no único. ¿Sí? No es lo mismo uno que único, como hemos reiterado. Y vamos a uno de los textos más famosos para hablar de Dios y para hablar de la unicidad de Dios, ¿no es cierto? Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Seguramente hemos oído este texto un montón de veces. Está en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Este es la base del Shema, el famoso Shema israelita, que conforma también la base de la concepción sobre la deidad para los judíos. Este texto es muy importante para los judíos. Lo recitan muy a seguido en muchas de sus liturgias. Pero lo curioso, ¿sí? Y aquí viene lo curioso, ¿no? Aunque el texto, cuando nosotros lo leemos así en español, claramente denota que hay un solo Dios, ¿no? Y de hecho es así. Pero, sin embargo, es que en el idioma original la expresión Ejad, que se usa aquí cuando se dice uno, Jehová nuestro Dios uno es, Jehová Ejad
se podría decir en hebreo, ¿no? No se emplea exclusivamente, este término ejad no se emplea exclusivamente para referirse a un único o a uno solo, hermanos, sino más bien a una unidad compuesta. ¿Sí? Este uso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando se usa el término ejad, que el Deuteronomio está usando para decir que Dios es uno, este término expresa pluralidad. ¿Sí? Habla de una unidad compuesta o una unidad plural, como puede observarse en decenas de textos. Aquí solamente he puesto 2 ejemplos que ya los vamos a revisar. Si los escritores bíblicos hubiesen querido expresar la idea de uno en el sentido de solitario, es decir, solo un hito, no hay más y punto, de manera absoluta hubiesen usado el término yahid. Existe un término hebreo para referirse a uno solitario, a uno único, y ese es yahid, el cual aparece en este sentido también de manera recurrente. Entonces, cuando nosotros analizamos los 2 términos, vamos a ver que ejad en multitud de ocasiones se usa para referirse a una unidad compuesta, pero el término yahid se usa para referirse a uno solitario. Lo curioso, como mencionamos, es que en Deuteronomio 6, 4 al 5, cuando habla de que Jehová uno es, usa el término ejad como una unidad compuesta. Y claro, vale aclarar que a veces el término sí se usa para referirse a uno solitario, pero mayormente vas a encontrar ejemplos de que ejad se usa solamente para referirse a uno en unidad compuesta. Y como mencionamos, si Moisés, si el autor bíblico hubiese querido decir, bueno, aquí solo hay uno único y punto, hubiese usado yahid tranquilamente y se evitaba ambigüedades. Ese es el punto importante aquí. Ahora, el ejemplo que pusimos aquí para comprenderlo un poco mejor es el de Génesis 2:24 y Génesis 11:6, ¿sí? Que son los más claros. En estos 2 textos también se usa el término ejad para referirse a uno y aparece como una unidad compuesta. Por ejemplo, en Génesis 2:24 es el famoso texto que dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí se usa ejad, una sola carne. Ejad, carne, ¿sí? Por ponerlo así. Entonces, fíjense, está hablando de una sola carne, pero es una composición plural del hombre y de la mujer. Son 2 personas. Sin embargo, el texto nos habla de una sola carne. Nos damos a entender, ¿verdad? Entonces, esa comparación es bastante importante y muy sencilla para comprender. El hombre y la mujer, al casarse, forman una sola carne. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Y es el mismo término hebreo que se usa para referirse a Dios y acá para referirse al hombre y la mujer, al matrimonio. Interesante, ¿verdad? Ahora, en Génesis 11:6, que es el segundo ejemplo, también se usa el término ejad para referirse a los constructores de la Torre de Babel. Cuando menciona, el pueblo es uno solo. Descendamos pues y confundamos sus lenguas. Recuerdan esa historia, ¿no es cierto? El texto dice que el pueblo es uno solo. El pueblo es ejad, el mismo término que aparece para referirse a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿este pueblo, un pueblo, está conformado por cuántas personas? Tal vez por miles, cientos, tal vez millones. Quién sabe, ¿no? Cuántos estarían conformando ahí al rato de construir la Torre de Babel. Pero la Biblia dice que era uno solo. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Un pueblo conformado por muchas personas. En ese sentido se usa el término ejad que está usando Deuteronomio 6, 4 y 5, lo cual nos sugiere de manera muy evidente y sería necio negar esta evidencia bíblica y negar esta evidencia hebrea con respecto a Dios. Nos sugiere pluralidad muy claramente, ¿sí? Muy claramente. Ahora, continuando. Ya revisamos Deuteronomio, el término ejad, ya revisamos el término Elohim, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver más indicios de pluralidad en el Antiguo Testamento. Y obviamente por razones de tiempo, para economizar espacio aquí, simplemente les dejo ahí los textos. Ustedes pueden ver todos los textos que he puesto de ejemplo de los siguientes puntos. Pueden anotarlos, tomar una captura, lo que sea, ¿sí? Y ahí tienen los textos. Todo lo que voy a decir a continuación está basado en la palabra de Dios. Ahora bien, indicios de pluralidad en el Antiguo Testamento. Primero que nada, los pronombres.
En varias ocasiones se usan pronombres en plural para referirse a Dios. Esto es interesantísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el más conocido está en Génesis 1:26. ¿Qué dice en Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese mos, ¿no es cierto?, que es un sufijo del verbo, hagamos, está en plural. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Por qué habla como hagamos? No dice voy a hacer, sino dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Sí? Notan la pluralidad que hay aquí. Entonces, algunas personas, para evadir esto, yo lo leí inclusive una vez, dicen, no, es que aquí está hablando con los ángeles. Pregunta, ¿los ángeles tienen la capacidad creativa, creadora, más bien dicho, creadora? ¿Los ángeles pueden crear? No, solo Dios puede crear. No le está hablando a los ángeles no le puede decir hagamos. Además, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no de ángeles. Inclusive la Biblia recalca en varias ocasiones la diferencia entre ángeles y seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí no está hablando con ángeles, aquí está hablando con los que están implicados en la obra de la creación. El Hijo y el Espíritu Santo. Que ojo, en el primer capítulo de Génesis vemos actuar al Padre y vemos actuar al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. ¿Sí? No aparece el Hijo, pero en el Nuevo Testamento se nos aclara que es el Hijo el actor fundamental durante el proceso creativo. ¿Sí? Entonces, está la deidad completa trabajando en Génesis capítulo 1. Hagamos. ¿Sí? También en Génesis 3, cuando el hombre peca, dice, evitemos que tome, ¿no?, del fruto del árbol de la vida. Nuevamente se refiere a él como en plural, usa pronombres plurales. Isaías 6:8, la misma historia. ¿Quién irá por nosotros? Nosotros, un pronombre claramente plural, refiriéndose a Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Entonces, Dios en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, y estos solo son ejemplos, ¿no?, porque ustedes pueden buscar más ejemplos inclusive, en varias ocasiones aparece referenciado con pronombres plurales, no singulares. Número 2, los verbos. En infinidad de ocasiones los verbos están escritos también de forma plural, cuando lo normal sería conjugarlos de manera singular. No, los encontramos más de una ocasión de manera plural. El mismo Génesis 26, la actividad de hacer. ¿Sí? Génesis 11:17, misma situación. Se refiere los verbos en plural, están escritos en plural, y eso se nota no solo en hebreo, sino también en español. Pluralidad de sujetos. Hay varios textos donde se menciona a más de una persona, ¿sí? Y más de una persona que interactúa, ¿no? Interactúan entre sí. Vemos a Dios interactuando entre sí, es decir, a Padre o a Hijo, o a Padre o Espíritu Santo. Los vemos como dos personas diferenciadas interactuando entre sí. Y ahí pueden ver todos estos textos, que es muy interesante. Les recomiendo el de Zacarías capítulo 2, versículos del 8 al 11, donde vemos actividad entre las tres personas de la deidad. Adjetivos. Suelen aparecer en plural en varias ocasiones también. ¿Sí? Entonces se usa los adjetivos para referirse a Dios en plural. Y eso es algo curioso. La triple atribución. Sí, vemos también una triple atribución muy conocida por nosotros, hasta himnos con esta atribución, la cual es santo, santo, santo. ¿Por qué se alaba a Dios usando esta triple atribución? ¿Sí? Fíjense, y aparece en Isaías y en Apocalipsis, ¿no? Nosotros que nos gusta tanto el libro de Apocalipsis, aparece ahí esta atribución, ¿no? Santo, santo, santo. ¿Por qué no solamente santo? Yo sé que algunos dirán, bueno, es algo sin importancia, pero recuerden, Dios no se anda con ambigüedades, ¿no? Dios no deja las cosas por coincidencia, las cosas están ahí por un motivo. Si fue escrito así, es por un motivo. Y no solamente el santo, santo, santo. Si son tres personas de la deidad, entenderíamos que esta forma de alabar a Dios sea natural. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver esta triple fórmula en muchas otras ocasiones. No el santo, 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 ¿no? Sino, por ejemplo, el que es, el que era y el que ha de venir. Muchas veces vemos que a Dios se le da atributos que vienen en un conjunto de tres. No de 4, no de 2, sino de 3.
lo cual es bastante curioso, ¿sí? Continuando. El ángel del Señor. Sí, el ángel del Señor. Miren, este es algo interesante, ¿no? Que puede ser un tema totalmente aparte. Cuando se habla del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, suele aparecer identificado como Dios. Sí, el ángel del Señor se lo identifica directamente como Dios, pero es diferenciado del Padre. Entonces, inclusive tú vas a ver que el Padre en alguna ocasión habla del ángel del Señor. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando dice que enviará a su ángel delante de ellos, ¿no? En la columna de nube y en la columna de fuego. Ahora, ustedes recordarán que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía enseñan que en la columna de fuego y de nube iba el propio Jesucristo, iba el Hijo, ¿sí? Y el Hijo, por consecuencia, aparece referenciado como Dios. Se le llama Dios directamente, no un Dios chiquito, ¿no? Porque ese es el problema con el arrianismo y este semi-arrianismo adventista que ha surgido actualmente, que niega la total igualdad del Padre con el Hijo. Porque llama al Hijo como un ser engendrado. Pero el hecho de que Jesucristo sea engendrado y no creado, de todas formas denota que en algún punto tuvo un inicio, tuvo un comienzo, tuvo un origen. Y el hecho de asumir que Cristo tuvo un origen, lo descarta de igualdad al Padre. ¿Sí? Le quita igualdad con el Padre, porque el Padre en ese caso sería eterno y Jesucristo no. Nos damos a entender, ¿verdad? Pero no es así. Y ahí sí, los que realmente estarían hablando de dos dioses serían los antitrinitarios, porque estarían haciendo un Dios supremo, que es el Padre, y una especie de Dios chiquito, que es Jesús. Y claro, ¿no? Se basan en algunos textos bíblicos, como por ejemplo que tenemos un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y dicen es que Jesucristo es el Señor. Pero en la Biblia, en infinidad de ocasiones, a Jesucristo se le llama Dios completamente. Y tanto Colosenses como Filipenses hablan de la naturaleza divina de Cristo. Y de que en sustancia y en naturaleza tiene la plenitud de la deidad. ¿Sí? No por otorgamiento, sino porque lo tiene en sí mismo. Me doy a entender, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Y negar eso, pues sería poner a Jesucristo en un grado inferior al Padre. ¿Sí? Y al poner a Jesucristo en un grado inferior al Padre y aún así decir que tiene autoridad divina, como enseña el antitrinitario, es estar creando una especie de Dios pequeño. El Padre, el Dios superior, Jesucristo, otra especie de Dios, y el Espíritu Santo que se desprende de los dos. Que claro, el Espíritu Santo es visto de muchas maneras en diferentes círculos trinitarios, pero básicamente se dice que se desprende de Dios. Y ahí estarían creando una especie de tres dioses un poco extraña, ¿no? Que como les mencioné al inicio, realmente se parece más a la concepción católica que a la concepción adventista de la deidad. Pueden investigarlo, ¿no? Entonces se los dejo ahí como datos curiosos, ¿no? Así que todo lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla son evidencias en el Antiguo Testamento de la pluralidad de Dios, ¿sí? La pluralidad de Dios. Ahora, antes de pasar, ¿no? Hablando un poquito del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es denominado como el Espíritu de Dios, ¿no? O el Espíritu de Jehová. Sí, se suele usar este término y dicen entonces es algo que proviene de Jehová, pero que no es Jehová como tal. Porque a veces se usa de, pero esta de, el Espíritu de Dios que se usa en la Biblia, puede tomarse no como genitivo, es decir, no como de pertenencia, sino como de procedencia. Más o menos a lo que me refiero es que cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús, se refiere a que es enviado por el Padre o enviado por Cristo, mas no que procede o que se desprende de Cristo o que es propiedad de Cristo o del Padre, sino que es enviado por Él. Es lo mismo que enseña Juan capítulo 14, 16, 17, ¿sí? Todos los capítulos de Juan que hablan sobre el Espíritu Santo, nos dice claramente que el Espíritu Santo es enviado por el Padre. O en el resto del Nuevo Testamento nos dice que es enviado por el Hijo. Es enviado, no que se desprende de Él o es una parte de Él, porque eso inclusive tendría connotaciones neoplatónicas.
Que a los trinitarios nos suelen decir, ustedes tienen ideas platónicas. No, en realidad el antitrinitario está enseñando una especie de neoplatonismo al decir que Dios tiene una naturaleza dual y que por eso puede enviar su espíritu, una naturaleza bipartita. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora bien, continuando, vamos a hablar un poco del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la revelación progresiva. Acordémonos, hermanos, que la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz que se tenía antes va en aumento. La luz que Dios le da a su pueblo siempre va en aumento. Y esto está basado en Proverbios 4:18, ¿verdad? Un texto conocidísimo. El camino de los santos es como la luz de la aurora, ¿no es cierto? Que va aumentando hasta que el día se pone claro. Sí, entonces, lo que tal vez no se comprendía en la antigüedad, se comprende hoy en día. Dios siempre ha trabajado así. ¿Para qué? Para ser más didáctico, ¿no? Para que sus hijos puedan comprender un poco mejor las verdades bíblicas. Por ejemplo, a Daniel en el capítulo 12 se le revela los tiempos, ¿no? Hablando de Daniel, que recién terminamos el último estudio del libro de Daniel, que los invito a ver también, dicho sea de paso. Sí, entonces en el capítulo 12 a Daniel se le revelan los tiempos, ¿no? 1260, 1335 y 1290 días. Y Daniel se queda confundido y le pregunta en varias ocasiones al ángel y al propio Cristo, si ustedes leen, les pregunta, ¿no? ¿Y cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo va a pasar estas cosas? Y le explican una y otra vez y le dan los tiempos, pero aún así Daniel seguía sin entender. Y a veces uno dice, pero ¿cómo Daniel no entiende? ¿No? Que era inteligente. Pero no, es que simplemente era algo que no estaba reservado para su tiempo. Y hoy en día ya podemos comprenderlo, ¿no es cierto? Lo que Daniel no entendía en su tiempo, hoy en día ya lo entendemos. Sí, lo mismo pasa con la Biblia. En el Antiguo Testamento tú vas a ver estos indicios de la pluralidad de Dios, tal como acabamos de ver en la presentación anterior. Ves muchos indicios. Ves muchas señales, ves muchos textos que sugieren, o a veces no solo sugieren, sino que de manera explícita hablan de la pluralidad de Dios. Pero es recién en el Nuevo Testamento, conforme ha pasado el tiempo, que Dios pone esta enseñanza, pone esta doctrina de manera clara, ¿sí? De manera evidente. Nosotros entonces vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar que se nos habla de manera muy clara y directa de la deidad, cómo está conformada, quiénes son estas personas, cuál es su carácter, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios siempre se revela al hombre de manera progresiva y lo que enseña el Antiguo Testamento es ampliado y confirmado en el Nuevo Testamento. En este caso, el Nuevo Testamento nos muestra continuamente las tres personas que conforman la deidad. Y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se hace esta diferencia y se nos pone claro quiénes son los que están conformando la deidad. Y en la Biblia, en los textos que ustedes ven en pantalla, al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios. En más de una ocasión a todos ellos. Aquí solo he puesto 2 textos por cada uno, pero pueden buscar muchos más. Dios con mayúscula, Dios en todo el sentido y la naturaleza de la expresión. Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Entonces ahí tienen los textos, ¿no? Inclusive del Espíritu Santo se lo llama a Dios de manera directa. En Hechos 5 es el ejemplo más claro. 2 Corintios 3:17, que algunos tratan de reinterpretar, pero que realmente está hablando de manera clara sobre el Espíritu Santo, no sobre el Padre exclusivamente. Entonces la Biblia nos habla de las 3 personas de la deidad y se nos pone claro que cada una de estas personas son Dios. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento que cada una de las partes de la divinidad, y eso no pude poner en esta presentación, tal vez para una próxima, sí, pero cada una de las partes de la deidad comparten los mismos atributos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Dios es considerado Dios porque tiene la capacidad creativa, porque es eterno, porque es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, entre otras cualidades, pero esas 5 son las principales. Y van a notar que esas 5 cualidades o esos 5 atributos que solamente le corresponden a Dios, lo comparten las 3 personas de la deidad. Sí, y hay textos obviamente que lo respaldan, que podríamos revisar en otra ocasión, pero es algo no menos importante de mencionar. Continuando,
Entonces, vamos a hablar de la fórmula trinitaria, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Este texto conocidísimo, que hermanos no está en la Biblia por coincidencia ni por añadidura, porque tristemente, lamentablemente, lo que los antitrinitarios suelen decir sobre Mateo 28:19 es que es un texto añadido. Es un texto que no estaba en el original. Inclusive a veces usan argumentos de los testigos de Jehová o de la alta crítica, que ojo, mucho cuidado con eso. O argumentos muy flojos, ¿no? Para decir que el texto no constaba en el original. Vamos a ver que sí constaba, ¿no? Vamos a hacer una pequeña defensa también a partir de eso. Vamos entonces hablando de la fórmula bautismal que aparece en Mateo 28. Miren, esta misma fórmula triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no solamente aparece en Mateo, ¿sí? Porque a veces dicen solo en Mateo está. No está solo en Mateo. En el Nuevo Testamento pueden encontrarlos en todos los textos que ven en pantalla. 2 Corintios 13:14, que es el más conocido, que inclusive tiene la misma estructura griega que tiene Mateo 28. Y ya les voy a indicar cuál es esa estructura, ¿no? 1 Corintios, Hechos, Romanos, Pedro, Judas. Es decir, en todo el Nuevo Testamento, una y otra vez van a encontrar a las tres personas de la divinidad actuando o interactuando en alguna forma. Los van a encontrar. Y ahí tienen todos los textos que logré encontrar, que tal vez haya más, ¿no? Entonces esos son todos los que logré encontrar. Pero lo curioso es que en el Antiguo Testamento también van a aparecer las tres personas de la deidad, solo que de manera un tanto diferente. Recuerden lo que hablamos de la revelación progresiva, ¿no es cierto? Y la mayoría de estos textos están en Isaías. Recuerden que Isaías es el libro mesiánico por excelencia del Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías encontramos mucho respecto al Mesías, respecto a Cristo, mucha profecía mesiánica. Y no es de sorprender que en Isaías sea donde encontremos la mayoría de textos donde aparecen las tres personas de la divinidad. ¿Sí? En estos textos que ustedes ven en pantalla del Antiguo Testamento, aparecen las tres personas de la divinidad. Algunos, claro, hay que leerlos con un poquito de atención, otros son más explícitos, pero están las tres personas. Y fuera de Isaías, también encuentran a las tres personas en Nehemías 9, del 20 al 22, que es muy curioso este caso. ¿Sí? Léanlo y léanlo con mucha atención. No es desde el 20, es desde el 18, para que tengan un poco más de contexto. Muy bien. Entonces, esa es la fórmula trinitaria, hermanos. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis y defensa de Mateo 28:19. Como les mencioné, esto es simple, ¿no? Es un análisis muy simple. Se puede profundizar más en esto, pero estoy consciente de que no todas las personas tienen acceso o tienen formación en los idiomas bíblicos, pero tampoco es necesario, ¿no? Esto solamente es para seguir reforzando lo que venimos diciendo. Entonces, miren, vamos a hablar de Mateo 28:19 en su idioma original. En griego se dice tu onoma tu patros, kai tu huyo, kai tu agion neumatos. Esa es el texto, la frase en cuestión, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los colores que he puesto para este texto en griego están puestos ahí a propósito, ¿sí? Noten los detalles. Es fácil observar que delante de cada sustantivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que está en blanco, ¿sí? Los que están en blanco son los sustantivos, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe el copulativo kai, que se traduce como i. Kai en griego es i, acompañado del artículo griego tu, es decir, del, en amarillo, lo cual, de acuerdo con la regla gramatical, muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas una de las otras. Es decir, el autor de Mateo 28:19, es decir, Mateo, escribe esta frase a propósito de la forma en la que hizo. La estructura en griego que él está usando para escribir esta frase nos está mostrando que estamos hablando de tres personas distintas y diferenciadas. Por eso dice el kai tu, el copulativo, junto a un artículo, que en este caso sería el tú. ¿Sí? Y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al usar el copulativo junto al artículo,
nos está mostrando que cada uno es una persona diferente. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. ¿Sí? Al usar el texto griego de esta forma, nos está diciendo que el Espíritu Santo es uno semejante, uno igual, más bien dicho, en naturaleza al Padre y al Hijo. Es una persona. Eso es lo que nos muestra el texto griego cuando lo analizamos a profundidad. Notamos que en griego los sustantivos individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se agrupan bajo el término nombre, en singular. Enfatiza una sutil asociación de unidad e igualdad entre los tres. Miren, todo esto se puede entender cuando uno analiza el idioma original. ¿Sí? El autor está tratando de enfatizar una asociación o una unidad entre los tres. Y asimismo una igualdad entre los tres. Algo bastante parecido a lo que técnicamente se denominaría Trinidad o Deidad o Divinidad en tres personas, ¿no es cierto? Esto es muy, muy interesante. Noten, y en español se nota, no solamente en griego, en español también se nota muy claro que Mateo 28:19 dice claramente que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice en los nombres? ¿Por qué no está en plural? ¿Por qué usa simplemente la expresión el nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ¿cuál es el nombre de Dios? Lo sabemos, ¿verdad? Jehová. Tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo, según este texto y muchos otros más, comparten el nombre de Jehová, en español obviamente. En hebreo es Yahweh, lo más aproximado es Yahweh. Hay discusión sobre el nombre de Dios, como ustedes sabrán, las vocales más que todo que se deben usar exactamente, ya que en algún punto histórico dejó de usarse las vocales para escribir el nombre de Dios y llegó a ser de algo desconocido. Pero lo más aproximado y lo más probable es que sea Yahweh, ¿sí? Un nombre muy solemne, un nombre excelso. Ese es el nombre de Dios que comparten las tres personas de la divinidad. ¿Cómo se llama Jesús, hermanos? Yahshua. Sí, algunos han desglosado esta palabra y aunque también hay un poco de controversia alrededor del significado, el más acertado, el más cercano, es Jehová salva. Sí, es una unión, es un compuesto entre Yah de Yahweh y Shua de Salvador. Yahshua, Jehová salva. ¿Se dan cuenta que el nombre del Padre está también sobre el Hijo? Jesús salva. Y recalco esto porque mucha gente antitrinitaria habla de que la fórmula bautismal en el libro de Hechos no aparece esta triple fórmula, sino que solamente se dice que se bautice en el nombre de Jesús. Pero hermanos, cuando tomamos en cuenta que el nombre de Jesús es el mismo del Padre y por consecuencia el mismo del Espíritu Santo, obviamente se va a bautizar en ese nombre en Hechos. Y claro, hay también otros argumentos para rebatir este asunto del bautismo en Hechos, pero para mí con ese queda claro. El nombre de Jesús es el mismo nombre del Padre, hermanos, es el mismo nombre de la deidad en tres personas. Por lo tanto, no tiene sentido usar como argumento que en Hechos no aparece esta fórmula, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, esta misma estructura gramatical de diferenciar a las tres personas y agruparlas bajo un solo conjunto puede ser observada en textos similares, como por ejemplo en 2 Corintios 13:14 y 1 Corintios 12 del 4 al 6. Me parecen con una estructura muy similar. Delante de cada sustantivo, Señor Jesucristo, Dios y Espíritu Santo, se observa la presencia del artículo tú, que distingue la presencia individual de las personas mencionadas en el texto. Interesante, ¿no es cierto? Entonces Mateo 28:19 es una muestra clarísima de que Dios, el nombre, está conformado por tres personas. Y esas tres personas, pues ya sabemos quiénes son. Ahora, hablando un poco, ¿no? Solamente 5 argumentos contundentes sobre la autenticidad de Mateo 28:19. Porque como les comenté, ya que es un texto muy controversial, muy contundente y muy explícito, los antitrinitarios han visto la necesidad de negarlo. Si se ve la necesidad de negarlo es por algo, ¿no? No es conveniente para ellos. Y
Y vamos a ver que negarlo no tiene ningún sentido. Y aparte, si uno empieza a negar la Biblia, empieza a negar el espíritu de profecía, ¿en qué base nos vamos a sentar? Y no solo eso, si decimos que se ha alterado de una manera tal como la que ellos abocan, entonces ¿cómo podemos seguir confiando en la revelación divina y en el espíritu de profecía? ¿Cómo hacerlo? Esto ya es empezar a negar inclusive la palabra de Dios. Esto es decir que Dios no tiene poder para conservar su propia palabra. Esto es decir que muchos cristianos a través de los siglos aprendieron el evangelio con una Biblia equivocada, por lo tanto un evangelio equivocado, y eso lleva a la perdición también, dicho sea de paso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos negar la palabra de Dios. Sin embargo, no necesitamos acudir a estos argumentos. Hay suficiente evidencia textual que nos indica que el texto es legítimo y genuino. La fórmula bautismal, hermanos, lo que leímos en Mateo 28:19, se encuentra presente en prácticamente todos los manuscritos griegos, es decir, en más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, tú vas a encontrar la fórmula bautismal tal y como la conocemos. Es una evidencia textual abrumadora, hermanos, abrumadora. Esto inclusive se encuentra en el famoso Textus Receptus. Yo soy un fiel defensor del texto recibido, del Textus Receptus, y para mí las mejores traducciones vienen a partir del Textus Receptus. Es la mejor compilación del Nuevo Testamento que podemos tener. Muchos lo negarán, pero la evidencia textual nos indica lo contrario. La evidencia textual para apoyar el texto recibido es enorme, es abrumadora. Más que muchos manuscritos. Algunos dicen más antigüedad es sinónimo de más calidad. Y no siempre es así, especialmente en estos temas historiográficos. Ya que tenemos tanta evidencia textual del Nuevo Testamento, tantos manuscritos en los que está basado el texto recibido, que podemos decir que las traducciones elaboradas a partir del texto recibido son las más fidedignas y las más cercanas al original. ¿Cuáles son estas traducciones, hermanos? Las Reinas Valeras, las famosas Reinas Valeras. Preferiblemente de antes de 1960, eso sí, porque de ahí para adelante ya se empezaron a usar otros manuscritos no tan confiables, ¿no? Otra familia de manuscritos no tan confiable. ¿Sí? Entonces, siempre me preguntan qué Biblia recomiendo. Una Biblia que esté basada en el texto recibido, pero que también tome en cuenta otro tipo de manuscritos. No está mal referenciarse, pero toma como su fuente principal el texto recibido. Estas versiones son, por ejemplo, la Reina Valera Gómez o la Reina Valera de 1909, que también es muy buena, entre otras similares, ¿sí? Entonces, hay mucha evidencia de la fórmula bautismal en los manuscritos griegos. Aparecen los códigos sinaítico, vaticano y alejandrino. Estos son importantísimos, estos códices. Son los códices más antiguos que se tiene de la Biblia, completos. Hay otros manuscritos sueltos que sí, datan del siglo II, inclusive del siglo III, pero los códigos sinaítico, vaticano y alejandrino son los más antiguos, completos. Y en ellos aparece la fórmula bautismal. Ahora, en las traducciones más antiguas de la Biblia también vamos a encontrar la fórmula bautismal tal y como aparece actualmente. Aparece en la Peshitta, por ejemplo, que es la traducción de la Biblia al siriaco, al idioma siriaco, y esta data del siglo II, hermanos, porque el argumento que suele usarse para negar la Trinidad es que esta doctrina fue introducida después del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, recuerden que se realizó en el siglo IV, más exactamente en el año 325. ¿Qué fue el Concilio de Nicea, hermanos? Fue, y pueden revisarlo también en los estudios proféticos de Daniel 11, si no estoy mal, habla un poco acerca de esto. El Concilio de Nicea, prácticamente, y en muy resumidas cuentas, se puede decir que fue el concilio que definió el dogma católico. ¿Sí? El dogma católico que conocemos, inclusive el credo, el famoso credo que muchos conocerán, fue elaborado en este Concilio de Nicea. Entonces, el catolicismo romano como tal se fue formando o fue tomando forma a partir del Concilio de Nicea en el siglo IV. Y muchos antitrinitarios dicen que es recién durante el Concilio de Nicea que se acepta este dogma y que se introduce la creencia de la Trinidad
y que se alteran manuscritos bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nuevamente es totalmente falso, y no sé si lo dicen por desconocimiento o por ignorancia, pero es triste que se diga este tipo de cosas, ya que la evidencia histórica nos demuestra lo contrario. Traducción de la Peshitta en el siglo II, hermanos, más o menos, si no estoy mal, para el año 150, 125 a 150, que se traduce esta Biblia, ya aparece la fórmula trinitaria, ya aparece Mateo 28, 19. Antes, mucho antes, miren, que el concilio de Nicea. Es pre-niceno. Lo mismo con la Vulgata Latina, que es más o menos contemporánea al concilio, pero que para elaborarse, pues, se tomaron manuscritos más antiguos. Por lo tanto, ya aparecía esta fórmula. Sí, en los códices anteriores, que datan del siglo IV, también aparece. Los padres de la iglesia, y este es el argumento más poderoso, hermanos, los padres de la iglesia pre-nicenos, antes del concilio de Nicea, todos los padres de la iglesia, bueno, la mayoría de ellos, y también otros cristianos de ese tiempo, la citaron muchas veces. Es más, se dice que si se tomara solamente los escritos de los padres de la iglesia, se podría recrear todo el Nuevo Testamento, hermanos. Lo cual es muy importante e interesante. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Eran los principales líderes cristianos de los primeros siglos, ¿sí? Muchos de ellos inclusive eran discípulos de los discípulos, ¿no? El discípulo de Juan, los discípulos de Pedro, los discípulos de Pablo, discípulos directos de los apóstoles y sus descendencias, ¿no? Sus discípulos. A ellos se les considera padres de la iglesia, se les llama así, ¿no? Entonces todos los padres de la iglesia, la mayoría de ellos escribieron en alguna ocasión sobre la fórmula trinitaria, Mateo 28, 19, escribieron Mateo 28, 19, la citaron varias veces antes del concilio de Nicea. Entonces esta creencia y este versículo ya existía antes de que el catolicismo se formara como tal, antes de que el paganismo contaminara la iglesia por completo. Mucho ojo con lo que estamos diciendo, y como adventistas conocemos la historia y sabemos las etapas de las 7 iglesias, por ejemplo. Y sabemos que el paganismo se fue introduciendo poco a poco, pero vemos que esta creencia en la deidad en 3 personas y que el texto de Mateo 28, 19 ya era muy conocido y difundido antes de que el paganismo se infiltrara por completo en la iglesia y antes de que el catolicismo romano surgiera como tal. Muy importante considerar lo que acabo de decir. Finalmente, el mismo Eusebio de Cesarea lo cita 18 veces. ¿Quién era Eusebio de Cesarea? Este es uno de los argumentos, entre comillas, más fuerte que usan los antitrinitarios, porque citan a este padre de la iglesia y dicen, no, miren que en los escritos de Eusebio, de este padre de la iglesia, él no citó Mateo 28, 19. No lo cita, dice. En ninguna ocasión se atreven a decir. Y como no aparece citado, eso nos da a entender que había cristianos que no tenían la creencia trinitaria. Sin embargo, este es un dato falso, ya que el mismísimo Eusebio de Cesarea cita 18 veces Mateo 28, 19. Y algo interesante de considerar sobre Eusebio de Cesarea es que él era opositor, él era contrario a la realización del concilio de Nicea y a lo que estaba pasando en Nicea. Él no apoyó ese concilio, él más bien lo criticó. Y sin embargo, se dice que en el concilio de Nicea se añadió este texto o alrededor de la fecha, pero vemos que uno de los principales opositores al famoso concilio cita el texto de Mateo 28, 19 en más de una ocasión, 18 veces para ser exactos. Muy interesante. Entonces ahí tienen la defensa de Mateo 28, 19. Pueden confiar de que su Biblia está bien, hermanos, y está completa. Algunos niegan la coma juanina también. Yo defiendo la coma juanina y eso sí sé que va a ser controversial para los que sepan un poco. Yo apoyo 1 Juan 5, 7, ¿sí? Personalmente, que ese es un debate aparte, pero este servidor cree en la genuinidad de la coma juanina. Ahora bien, mucha gente no creerá en la coma juanina, lo cual está bien, hay evidencia para eso. Puede ser que deba estar ahí, o puede ser que no deba estar ahí, pero sin embargo, sin usar la coma, hermanos, sin usar la famosa coma, podemos defender la creencia
en la deidad de 3 personas. ¿Sí? No necesitamos de la coma para defenderla, porque mucha gente dice, ay, los trinitarios citan la coma como si fuera un texto auténtico, pero no hay necesidad. Yo nunca he citado la coma, ¿no?, para defender el asunto de la deidad. No he visto la necesidad, y también las Biblias más modernas ya ni siquiera tienen a la coma juanina, ¿no? Inclusive las traducciones católicas más actuales no la tienen, la suprimen, ¿sí? Entonces no es necesaria, ¿no?, para defender la deidad, pero personalmente pienso que debe estar ahí, ¿sí?, que Dios permitió que esté ahí. En fin, continuando. Evidencia primitiva. Ahora, solamente 3 citas de los padres de la iglesia hablando sobre Mateo 28, 19. Los padres de la iglesia, como les mencioné, lo citan muchas veces, hermanos. Aquí solo puse 3, pero pueden encontrarlo. Esto nos muestra que los primeros cristianos ya creían en esta fórmula bautismal, ya creían en las 3 personas de la deidad y lo comprendían mejor que nosotros, que ahora tenemos más luz supuestamente. Entonces miren lo que dice la Didache en el año 125 después de Cristo. Dense cuenta lo temprana que es esta cita. De estas 3 citas son muy tempranas, de hecho. Entonces debemos considerarlas bastante. Y la Didache es un texto muy especial, hermanos. Inclusive la Didache pudo haber entrado en el canon bíblico. Sin embargo, su composición tardía, puesto que los escritos del Nuevo Testamento para ser canonizados tenían que haber sido escritos en el siglo I, y esto fue escrito a principios del siglo II, no entró en el canon. Por eso y por otros cuantos detalles más, no entró en el canon, pero casi entra en el canon bíblico. Mire. Este libro, la Didache, casi entra en el Nuevo Testamento. Es algo interesante de examinar, y son escritos muy, muy bonitos, que les aconsejo puedan investigar y leer la Didache, se los recomiendo, para que puedan comprender un poco más cómo se vivía el cristianismo en sus primeros años, cómo los primeros cristianos comprendían el cristianismo, cómo comprendían el evangelio. Sí, les recomiendo mucho. En fin, la Didache en el año 125 dice, referente al bautizo: bautiza de este modo. Habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en agua viva. Claro, directo, muy interesante, ¿verdad? Ya la fórmula se usaba por los primeros cristianos, y tenían claro qué significaba. Taciano, en el año 170, dice, entonces Jesús les dijo, vayan ahora a todo el mundo y prediquen mi evangelio en toda la creación, y enseñen a todas las personas y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Aquí hace una paráfrasis de Mateo 28, 19. Tertuliano en el año 210 dice, después de su resurrección él prometió en un juramento a sus discípulos que él les enviaría la promesa de su Padre, y finalmente él les mandó a bautizar en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no en un Dios impersonal. Muy claro Tertuliano, ¿sí? Y fíjense también que estas 3 citas, estos padres de la iglesia, bueno, en realidad tuvo varios autores, ¿no? Se dice, pero en estas 3 citas vemos que la forma en la que se cita Mateo 28, 19 es semejante, es exacta a cómo se la menciona en la propia Biblia, usando la misma composición gramatical que denota unidad y 3 personas diferenciadas entre sí. Muy interesante. Pero si esto no es evidencia suficiente, si ustedes no quieren creer en la revelación y en la historia, porque la historia lo está dejando claro, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Elena de White cita la fórmula trinitaria, la fórmula bautismal, en innumerables ocasiones, hermanos, en innumerables ocasiones. Podría darles por lo menos 100 citas donde ella habla de la fórmula de bautizo, y siempre la cita tal y cual aparece en la Santa Biblia. Si Dios hubiese querido decirnos que este texto era añadido, o que esa fórmula estaba mal, o que no existía una deidad en 3 personas, creo que ella se hubiese enterado, ¿no es cierto? Entonces, en esta carta de 1902 dice, las últimas palabras de Cristo a sus discípulos muestran la importancia que se coloca sobre la obra de esparcir la verdad. Justamente antes de su ascensión, les dio la comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siempre se usa la misma estructura, hermanos.
enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ella lo cita, y como les comento, hay por lo menos 100 citas diferentes donde ella cita Mateo 28:19, y en todas aparece tal cual está en la Santa Biblia. Sí, entonces no podemos negar una evidencia tan clara. Miren lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Esta es la orden que nos ha sido dada. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra a la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación. Vuestro poder está en la perfección celestial. Interesante. Finalmente, hermanos, para terminar este tema, vamos a ver dos citas muy interesantes. Y dicho sea de paso, hermanos, miren, mucha gente dice que la doctrina trinitaria adventista se introdujo recién en 1931 por el famoso Leroy Fromm. Conocemos todo eso, y eso es algo que a veces, no sé, me preocupa de la gente antitrinitaria. Piensan que ellos son los únicos conocedores de la verdad, exclusivamente ellos tienen la verdad, y solo ellos conocen la historia, y solo ellos tienen los datos, etcétera, etcétera. Piensan que las interrogantes que ellos tuvieron en algún momento, nosotros no nos las hemos planteado. Y aunque muchos hermanos a veces no lo hacen, muchos sí lo hacemos. Muchos leemos la historia, estudiamos la historia, conocemos la historia y tenemos los datos. Entonces, no pueden decir eso, ya que sabemos quién fue Leroy Fromm, sabemos cómo se hizo la primera declaración en 1931, sabemos cómo se oficializó, etcétera, etcétera. Pero, miren, hay cosas que ellos omiten a propósito, ¿no? No se quieren ver. Y es que, por ejemplo, en 1919, el famoso Prescott, que era muy allegado al Ellen White, ya habló sobre la deidad en 3 personas. En 1919. Y este era un pionero adventista, cercano a Ellen White, y muy influyente. ¿A qué voy con esto? Que esta creencia no fue recién formulándose en 1931, que ya había muchos adventistas, sí, y eso podría ser un tema aparte, ya había muchos adventistas que tenían claro el asunto de la deidad antes de 1931. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, en 1931, cuando se hace la declaración oficial sobre la deidad en 3 personas, esto surge por azares del destino, surge porque un hombre, un jesuita, un infiltrado, impuso la doctrina, o surge porque estaba habiendo un cambio de cosmovisión dentro de la iglesia, inspirado por Dios, por muchas personas, por mucho estudio y también por los escritos del espíritu de profecía, que ahora podían ser analizados de manera más correcta. Ahora fíjense que lo dijimos al principio y lo recalcamos, la revelación es progresiva. ¿No será que el caminar del pueblo adventista tenía que ir acumulando más luz conforme pasaba el tiempo? Recuerden que los pioneros, por ejemplo, al principio enseñaban que el tabaco era bueno. Que ellos lo enseñaran, ¿significa que estaba bien? No. Pero llegaron a comprender esta verdad de manera más amplia después, con el paso del tiempo. La misma justificación por la fe, hermanos, el mensaje de 1888, recién llegó en ese año. Y Ellen White ya había dado pautas anteriormente, pero recién en 1888 tomó forma. La divinidad completa y plena de Cristo. Apenas con la publicación del deseado de todas las gentes, se comprendió mejor sobre la divinidad de Cristo. Entonces siempre estuvo en constante avance la luz y el conocimiento dentro del pueblo adventista. No podemos cerrarnos y decir, no es que los pioneros no creían y por eso no debe ser aceptada y punto. No es que no era una creencia hasta que Ellen White murió y por eso no debe ser aceptada, punto. No. La revelación es progresiva y el pueblo debe avanzar. Y dicho sea de paso, antes de 1915, que Ellen White fallece, no es que no existían adventistas que creyeran en la deidad en 3 personas, existían. Pero había una fuerza mucho más influyente y grande entre los pioneros que en cambio no creían. ¿Sí? Entonces había pioneros que creían en la deidad, sí,
en épocas mismas de Elena de White, pero también había muchos que no lo hacían. ¿Sí? Entonces eso era algo que todavía estaba en debate y se estaba formando, y que también no se llegó a darle tanta relevancia porque no se veía como parte de la verdad presente, sino que siempre se exaltó los 6 pilares de la fe, los 7 pilares de la fe que ustedes ya conocen y que también pueden revisar en mi canal si es que quieren conocer cuáles son. Se le dio mucha más importancia a los tópicos relacionados a los 7 pilares de la fe, y por eso no se abordó de manera tan extensa otro tipo de creencias o doctrinas, ya hasta tiempo después. Entonces, todo eso debemos considerar, hermanos. Mira, aquí les hablo bastante de todo el contexto de esos tiempos para que tengan en cuenta, porque un texto sin contexto es un pretexto. Ahora bien, Elena de White en su vida solamente apoyó 2 ministerios independientes. Muchos conocen uno, la mayoría tal vez habrá oído de la famosa escuela de Madison. Sí, Elena de White apoyó la escuela de Madison, que era un ministerio independiente, que tenía que trabajar independientemente de la organización, basado en los principios bíblicos, ¿no? Basado en principios del espíritu de profecía. Y el hecho de trabajar independientemente de la organización le permitía funcionar de manera más óptima y efectiva y no corromperse tan fácilmente. Sí, eso debemos tomar en cuenta. Pero lo que no mucha gente sabe es que hubo un segundo ministerio independiente que ella apoyó. No solamente la escuela de Madison, hubo un segundo. ¿Cuál fue este segundo? El Instituto White, ¿sí? Su patrimonio, sus escritos. Eso funcionó como un ministerio independiente, hermanos, para los que no sabían. Entonces, algunos dicen las citas fueron alteradas, ¿no? Por la iglesia, por la organización, por jesuitas infiltrados. Pero justamente para que eso no suceda, el Instituto White fue formado como un ministerio independiente, que en esos tiempos no recuerdo cuál era el nombre, pero hoy en día lo conocemos como Instituto White. Entonces, la organización que guarda, resguarda, cuida y preserva y difunde también los escritos de Elena de White funcionó como un ministerio independiente. Y no solo eso, sino que fue dirigido y legado por su hijo, el famoso Willie White, ¿no? Que era su hijo más allegado y que prácticamente estaba ahí con ella, ¿no? Los últimos días de su vida, siempre pendiente de su madre. Es este hijo el que se hace cargo de el patrimonio que Elena de White había dejado, de los escritos de ella. Y así fue por muchos años. Y posteriormente se lo encargó a su hijo, es decir, al nieto de Elena de White. Fue con el nieto de Elena de White que más o menos, si no me falla la memoria, murió en 1980 y algo, en la década de los 80s, que el instituto trabajó de manera independiente a la organización. Entonces podemos decir que los escritos del espíritu de profecía, también por provisión divina, fueron conservados de manera correcta y sin alteración. Y podríamos hablar mucho más sobre este punto, pero ¿por qué les digo todo eso? Porque cuando el antitrinitario se ve acorralado con citas del espíritu de profecía, empieza a negar el espíritu de profecía y empieza a decir que X o Y cita fue alterada y te presentan evidencia ambigua sobre ello. Sin embargo, aquí ya hemos hablado que no es así, y aquí les presento una cita no muy conocida de la revista Adventista del 17 de mayo de 1898, sumamente interesante, hermanos, sumamente interesante. Fíjense en lo que ella menciona en este año y tomen en cuenta el año también. Me parece extraño ahora haber creído que el Espíritu Santo es solo una influencia en vista de la obra que realiza. Pero queremos la verdad porque es la verdad y rechazamos el error porque es el error. Sin importar la posición que hayamos sostenido en el pasado o cualquier dificultad que podamos haber tenido o podamos tener ahora, cuando vemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿qué dice? El Espíritu Santo es una persona. Y fíjense en el cambio de paradigma que ella no tiene miedo a decir. Porque a veces el cambiar de paradigmas es difícil. Y decir, bueno, me equivoqué, nos cuesta. Y eso es orgullo, hermanos. Pero aquí la sierva del Señor no tuvo miedo en retractarse. Ella creía, como la mayoría de adventistas al principio, como la mayoría de pioneros, que el Espíritu Santo era una influencia, no era una persona. Pero
Posteriormente, fíjense, en 1898, ella logra comprender esta gran verdad, que el Espíritu Santo es una persona, de manera explícita lo dice. Es el plan de Satanás. Miren cuál es el plan de Satanás, hermanos. Destruir toda fe en la personalidad de la divinidad. Ella usa el término divinidad cuando se refiere a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, clarísimo. Y usted puede buscar los escaneos, las fotocopias, la digitalización del manuscrito original de la revista Adventista del 7 de mayo de 1898 y revisarlo por su cuenta si quiere. Yo le digo que lo haga, es más. No vaya a decir que aquí estamos ocultando algo, añadiendo algo, quitando algo o traduciendo mal. No, la cita es clarísima, hermanos. Es el plan de Satanás destruir toda fe en la personalidad de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? No es una emanación de Dios, no es el poder de Dios, no es la personificación de Dios, no es la naturaleza bipartita espiritual de Dios, no, es una persona, tal como lo es el Padre y el Hijo. Al ponerlo así, lo pone en igualdad y usa algo similar a lo que se hace en la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Usa la divinidad para referirse a Dios en singular, pero luego habla de manera plural de cada una de sus partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy interesante esta cita. Y ella cambió esta percepción que tenía antes por esta nueva percepción en 1898. Y lo deja claro. Porque si ustedes se fijan, hasta antes de esta fecha, las declaraciones que ella hace sobre Dios, sobre la deidad, son un poco ambiguas. ¿Sí? No son concretas o no son decisivas, sino que son un poco ambiguas. Pero a partir de 1888, para ser más exactos, tú ves que va habiendo un vuelco. Se le va revelando un poco más, porque en 1850 inclusive se le revela al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Pero fíjense que ya en 1898 se le revela la divinidad completa. Algo interesante a tomar en cuenta. Lo mismo que pasó con el Antiguo y el Nuevo Testamento, por ejemplo. Finalmente, el Evangelismo, página 615, dice: hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Más claro no podría ser. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya vimos que ella creía que eran personas, porque ese es otro argumento trinitario. Dice, no, es que aquí está hablando de poderes, no está hablando de personas. Pero en la cita anterior ya vimos que ella entiende que la divinidad está compuesta por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados, y esos poderes cooperan con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida en Cristo. Creo que entonces hemos dejado bastante claro el tema de la pluralidad de Dios. Biblia, espíritu de profecía, historia lo confirman. Espero que haya quedado claro. Sí, este estudio, como les dije, es para ahondar más en él. He dejado de lado muchas cosas y también he tratado de ser sintético lo más que he podido, porque es un tema extenso, ¿no? Y no hemos hablado de cada una de las personas de manera particular, no hemos hablado del desarrollo histórico, de por qué los pioneros decían lo que decían, aunque sí les dejé ahí alguna pauta. Pero, sin embargo, aquí creo que hemos probado la pluralidad de Dios más que todo, que era el tema en cuestión, y que Dios lo deja claro en su palabra. Así que, estimados hermanos, aprendamos, hermanos, comprendamos que tenemos un Dios. Este Dios se manifiesta en 3 personas. Hay 3 personas que lo conforman. Y lo importante de todo esto no es saber que son 3 o 2 o 1 o etcétera, sino saber que cada uno de los 3, que nuestro Dios en 3 personas cooperan para la salvación del hombre. Los 3 están involucrados y los 3 quieren la salvación del ser humano. Eso es lo más importante y lo que no debemos perder de vista, porque a veces nos enfrascamos en discusiones que no llevan a ningún lado entre trinitarios, antitrinitarios, pero nos olvidamos la esencia del asunto, que es que el Señor, que el Dios coopera para la salvación del hombre. Y lo que más le interesa es que cada uno nos salvemos. Sin más que decir, mis hermanos, espero que les haya gustado, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.